Hola, bienvenidas a este espacio. Hoy quiero que hablemos del eclipse solar en Leo, que será este miércoles 12 de agosto, y en especial de la propuesta que este evento nos trae en nuestro día a día a nosotras, en nuestro proceso personal. Y este es un momento muy próspero e ideal para poder conectar con esa parte de nosotras que quiere expresarse de una manera cada vez más auténtica y más libre. Y es probable que estos días estés sintiendo que hay una parte de ti, quizás una idea o una manera de mostrarte en el mundo que quiere ser expresada. Y quizás puede ser que una parte de ti también esté dudando y se pregunte si aquello que quiero compartir es valioso o qué pensarán los demás cuando lo comparte y lo muestre, o incluso si estoy preparada para realmente mostrarlo. Y eso puede ser porque quizás nos comparamos o que queremos buscar aprobación. Y es porque es natural en el ser humano querer mostrar quiénes somos y hacerlo con la mayor libertad posible, ¿no? Y entonces este eclipse nos da esa oportunidad para poder observar qué ocurre dentro de nosotros cuando nos vemos ante esa situación de expresar lo que somos. Y es probable que durante esta temporada, no solamente esta semana durante el eclipse, surja en ti la siguiente pregunta. ¿Me permito mostrar lo que hay valioso en mí o hay algo que me condiciona y me limita a hacerlo? Y este eclipse no viene a cuestionarnos o a interpelarnos o a exigirnos tomar una decisión, cerrar con algo. No, no nos pide una acción inmediata. Lo que nos pide y lo que nos propone realmente es tomarnos una pausa, respirar, para poder escuchar qué es lo que se está moviendo dentro de nosotras, qué emociones están ahí que ahora siento que me incomodan o que me inquietan, ¿no? Y con esto les quiero decir que durante esta sesión es muy probable que no salgan con respuestas claras, ¿vale? Es probable que esta sesión les deje preguntas abiertas, porque el eclipse trae esa oportunidad realmente de escucharte y preguntarte. Y eh, las respuestas llegarán sin prisa, llegarán a su debido tiempo. Así que hoy vamos a mirar este eclipse con esa mirada y vamos a enfocar esta sesión para poder entender o comprender la propuesta del eclipse desde una perspectiva muy cotidiana, muy del día a día y de cómo me afecta a mi proceso personal. Y lo haremos con ayuda de la astrología evolutiva, para también poder encuadrar un poco cómo esa información de que el sol está en Leo y no en otro signo ya nos da noticias de cuáles van a ser los temas que van a estar en juego durante estos días y durante esta etapa que va a durar varios meses. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ver primero qué simboliza un eclipse, qué quiere decir en mi vida eso que pasa en el cielo. Luego hablaremos de qué significa y qué propone el signo y la energía de Leo y cómo podemos detectar patrones relacionados con esa energía. Y también veremos algo súper importante que es la propuesta evolutiva de el eje Leo-Acuario, porque son dos signos opuestos complementarios que en este momento están muy activos. Y hacia el final veremos también cómo poder utilizar la astrología para ver en qué áreas de mi vida exactamente se va a expresar esa propuesta evolutiva del eclipse y de Leo a través de la carta natal. Y finalmente cerraremos con una dinámica para volver al cuerpo y para volver a nosotras, porque es importante que conectemos con que las respuestas están dentro de nosotras. Y por eso este eclipse nos va a ayudar a escuchar esa voz interior
nuestra que es la que nos va a traer esas respuestas a su debido tiempo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es esa danza entre el Sol, la Luna y la Tierra y que producen un eclipse. Entonces, el eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La Luna no tiene luz propia, entonces vamos a ver cómo el Sol es tapado por ese cuerpo, por esa masa que es la Luna, y vamos a ver como si el día fuera la noche, y vamos a ver la forma circular de la Luna, oscura, negra, digamos. Y entonces, a nivel simbólico, o como se dice, arquetípicamente, ¿qué significan? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este evento? Pues el sol arquetípicamente significa nuestra identidad consciente, esa identidad que nosotros reconocemos. ¿Quién soy yo? ¿No? Y esa identidad puede ser más consciente o menos consciente, digamos, más consciente o más definida por el ego, ¿vale? Luego está la luna, que la luna arquetípicamente eh, significa nuestro mundo emocional y nuestro mundo inconsciente también, las memorias del pasado, toda esa información que está guardada en nuestro inconsciente y que surge cuando en el día a día, sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En un eclipse, nuestra parte consciente, que es el sol, se ve tapada por nuestra parte inconsciente, nuestro mundo emocional, que es la luna. Y nosotros vemos eso desde la Tierra. Entonces, un evento como un eclipse solar realmente nos propone a nivel de proceso personal el poder ver esa información que hay en nuestro inconsciente y que se expresa a través de nuestro mundo emocional, es decir, de nuestras emociones o nuestras necesidades emocionales. Y la parte consciente, que es nuestro sol, pues se eclipsa un poquito, pierde un poquito de fuerza para poder ver cómo influye nuestras emociones en nuestra identidad o en la construcción de nuestra identidad, de quiénes somos finalmente cuando nos desplegamos en la Tierra, en el día a día. Entonces, realmente este eclipse nos da esa oportunidad de poder ver qué es lo que se mueve dentro de nosotros y cómo esas emociones o esos patrones inconscientes nos pueden estar condicionando. Y en este punto es muy probable que sintamos justamente como en época de eclipses estamos más inquietas o más incómodas o sentimos emociones más incómodas. Y no es necesario comprender por qué estoy sintiendo esa ansiedad o por qué estoy sintiendo esa inquietud, eh, porque no va tanto de entender al principio, sino de escuchar y de comprender de que eso que estoy sintiendo trae información de lo que me está pasando. Todavía no sé qué es, pero es información que está dentro de mí. Entonces, esto no va de comprenderlo desde el inicio, sino de poder escucharlo para poder saber qué me pasa, ¿vale? Entonces, no necesitamos entenderlo todo al inicio, eso va a ir poco a poco. La propuesta es tomarnos una pausa para poder escuchar y dar espacio para que esa información que está dentro de nosotros y que se expresa a través de nuestras emociones se pueda expresar y que la podamos escuchar, ¿vale? Entonces, ahora vamos metiéndonos un poco más en el tema. Entonces, ¿por qué es tan importante tomar conciencia de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo inconsciente? Porque durante nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hemos aprendido muchas maneras de comportarnos y entre ellas formas de protegernos para poder sentirnos más seguras de cómo salir al mundo y cómo movernos en esta realidad material y en nuestros entornos, cómo moverme en la familia, cómo moverme en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Y entonces hemos aprendido cómo comportarnos de alguna manera porque todas tenemos necesidades emocionales como la de sentir seguridad, amor, reconocimiento y pertenencia. Y entonces para poder cubrir
esas necesidades, nuestro ego, nuestra personalidad, ha creado una estrategia para poder protegernos y ayudarnos a movernos en el mundo con mayor facilidad. Y entonces hemos aprendido cosas de manera muy sutil, eh, pero que es la manera en la que hemos aprendido a movernos. Y entonces hemos aprendido, por ejemplo, que si agrado, puedo conservar un vínculo o las amistades. Si demuestro, puedo sentir, si demuestro que hago las cosas bien, puedo asegurarme un lugar en el mundo, puedo asegurarme un lugar en mi familia o un lugar en el trabajo. Si controlo las cosas que hago, que suceden a mi alrededor, puedo reducir la incertidumbre que me da el no saber qué hago en mi vida, por ejemplo. Y entonces todas estas estrategias han tenido un objetivo. Y ese objetivo ha sido protegernos, para no sentirnos vulnerables, para no sentirnos impotentes y para no sentirnos incluso rechazadas por nuestro entorno. Y estas estructuras de nuestra personalidad las conocemos como ego, ¿vale? Y aquí quiero decir algo importante y es que no veamos el ego como un enemigo, porque tiene muy mala fama, sino más bien como esa estructura que nos da información de nosotros y que ha tenido una función, que ha sido protegernos. ¿Dónde está el problema o dónde está el conflicto? Y es que nos creamos que eso que nos dice el ego, esa estrategia que utiliza el ego, la necesito sí o sí para poder yo moverme en el mundo. Entonces, si yo me aferro y me apego a esas estructuras o esos mecanismos de defensa, entonces ahí sí yo tengo un conflicto interno, porque si eso no está, yo voy a entrar en crisis. O si no, voy a hacer todo lo que sea y lo que esté en mis manos y pasaré por encima de quien sea para poder conservar que esas condiciones estén. Y ahí sí ya yo no estoy viviendo en libertad, estoy viviendo condicionada y limitada. Y aquí es importante también mencionar otra cosa, y es volver a hacernos esta pregunta, ¿no? Las voy a llenar de preguntas en esta sesión, lo siento. Es hacernos esta pregunta. ¿Todavía necesito esos mecanismos o esas estrategias para poder ser yo? Es decir, ¿sigo necesitando responder de esa misma manera ante las situaciones de mi vida? Este clip se nos va a ayudar a darnos cuenta de que ya no es necesario seguir protegiéndonos con esas estrategias, que realmente ya no es necesario que nos sigamos protegiendo de ninguna manera, porque no hay una amenaza real, sino es simplemente nuestra desconfianza y poner en duda de lo que soy, de poner en duda que lo que soy es valioso y que por ser valioso y por existir merece la pena de ser mostrado, de ser compartido, de ponerme en el centro. Eso es Leo, ¿vale? Entonces, eh, esto es importante. Esta pregunta es importante porque ahora, hoy, en este momento presente, yo tengo muchos más recursos de los que tenía cuando quizás tenía 16 años o cuando tenía 20. Entonces, hoy tengo muchos más recursos y lo que vamos a hacer es descubrir de alguna manera cuáles son esos otros recursos que yo tengo en mi vida para poder salir de una manera más espontánea y más auténtica para mostrarme y sentirme, ¿vale? Comprender esos patrones, esas cosas que hago de forma repetitiva sin darme cuenta y que las he hecho a lo largo de mi vida, me ayuda a darme cuenta cómo me he protegido y de qué me he protegido. Y entonces, si yo reconozco de qué me he protegido, o sea, qué era lo que me dolía, lo que yo quería evitar, y cómo me he protegido, quizás tenga más posibilidades de poder cambiar mi manera de hacer las cosas y hacer las cosas de una manera diferente para poder obtener
consecuencias diferentes a raíz de mis acciones, de mi nueva manera de hacer las cosas. Y aquí ya vamos a ir adentrándonos un poco más a lo que es la energía Leo. Y para hablar de Leo vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a hablar de la virtud de Leo, que es como su esencia, su don. El dolor de base que siente Leo es lo que le duele y como le duele va a querer evitarlo. Y los mecanismos de defensa que va a usar nuestra personalidad o nuestro ego para poder evitar sentir ese dolor, ¿vale? Entonces, Leo nos conecta con lo que es valioso dentro de nosotras y que quiere ser expresado. Tiene que ver con sentirnos dignas de ser quienes somos. Está conectado con nuestro corazón y con nuestra creatividad, que es esa parte espontánea nuestra, única y singular, que quiere expresarse. También tiene que ver con la vitalidad. Entonces, Leo es una energía de fuego que nos conecta mucho con esas cualidades del ser humano. Y todas esas cualidades están hechas dentro de nosotras como un potencial. Lo que nos toca hacer es sacar ese potencial y no dejarlo ahí guardadito para que nadie lo vea. Entonces, la propuesta del eclipse trae la energía Leo y la pone en juego. Entonces, lo que se está poniendo en juego es cómo yo vivo y cómo yo me permito expresar eso que hay valioso en mí. Claro, para poder expresar aquello valioso en mí, tengo primero que reconocer que tengo algo valioso dentro de mí. Y es ahí donde todas nosotras dudamos. Porque, y dudamos desde nuestro inconsciente, porque les apuesto que si viene alguien y nos para en la calle y nos pregunta, hola, ¿te sientes valiosa? Todas vamos a responder, sí, por supuesto, claro que soy valiosa. Pero esto es más un tema del inconsciente, porque quizás nos sentimos 90% valiosas y quizás hay un 10% que duda. Duda si realmente soy lo suficientemente valiosa para X cosa, ¿no? Para que me escuchen, para ser tomada en cuenta, para que valoren lo que aporto y lo que hago, para que escuchen mis ideas, para pertenecer, ¿no? Entonces, es importante tener presente cuál es la virtud de Leo. Leo, todos tenemos Leo en nuestra carta, ¿vale? Todos tenemos todos los signos, que son 12. En nuestra carta veremos que hay más de uno, que algún signo se expresa más que otro, pues si tenemos el Sol en Leo se expresará más, pero aunque no tengamos ningún planeta, todos tenemos Leo. Y así como en nuestra carta, en el día a día, de lo cotidiano, todos expresamos la energía Leo. La energía Leo se expresa cuando nos mostramos. ¿Qué pasa? Que tenemos quizás una idea distorsionada de cómo expresar la energía Leo y pensamos que Leo es brillar y es destacar. Leo tiene que ver con brillar, sí, pero ¿qué entendemos por brillar? ¿Llamar la atención? ¿Destacar? ¿Siempre ser el primero? ¿Siempre ser el aplaudido del grupo? O sea, Leo tiene que ver con brillar, pero tiene que ver con brillar de una manera natural por aquello que está dentro de ti sin necesidad de esforzarte. O sea, tiene que ver con el brillo que yo puedo emanar con solo ser y estar en este momento presente, en este lugar, en este entorno donde me esté tocando estar. Realmente no tengo que hacer nada por brillar, simplemente estar y ser yo. ¿Cuál es el problema? Que no nos sentimos seguras de ser nosotras mismas, porque hemos aprendido a lo largo de nuestra vida equivocadamente de que mi brillo o mi valor tiene que tener una referencia o una confirmación externa. Y aquí es donde se empieza a generar ese conflicto interno, porque nosotras tenemos, solo por existir,
ya somos valiosas. El hecho de existir ya nos convierte en protagonistas de nuestra vida, no en actores secundarios. No somos actrices secundarias de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos escondemos? Aquí lo clave es poder conectar con la virtud de Leo, que es sentir la belleza de ser, la, sí, la belleza de ser, y de poder desplegar lo que somos sin necesidad de ser algo distinto a eso. Es una frase súper bonita, porque no necesito ser diferente para ser especial. Y sé que suena como una frase hecha, el soy especial solo por ser, pero vamos más al fondo, es no necesito hacer nada, no necesito ganarme los aplausos. Si yo soy quien, quien me nace ser desde lo que conecto con mi corazón, si yo soy la expresión de mi corazón, soy especial y soy valiosa. Tengo mi lugar en el mundo solo por existir. Y cuando dudamos de eso, se desata ese conflicto y aquí empezamos a darnos cuenta de cuál es el dolor de Leo. El dolor de Leo tiene que ver con justamente esa duda. Cuando yo dudo de mi valor, entonces empiezo a buscar la confirmación en la mirada del otro. Porque como yo no soy capaz de confirmarme a mí misma que valgo por mi manera singular y particular de estar y de ser y por ende hacer las cosas, porque lo que yo hago es una expresión de lo que yo soy, entonces como dudo de lo que soy, busco fuera esa confirmación. Como no me la puedo confirmar yo, la busco en el otro para que el otro me lo confirme. Y entonces me pregunto, ¿me ven? ¿Me reconocen? ¿Me valoran? Y todo el rato es como poner la, la responsabilidad o la carga de esa confirmación fuera, en vez de buscarla, trabajarla y hacer que surja desde dentro. Entonces, a partir de ese dolor y de ese 10% de nosotras que puede dudar de, uy, pues igual no soy tan valiosa, surgen relatos dolorosos, relatos que nos limitan, relatos que son esas famosas creencias limitantes que hemos podido escuchar. Y entonces las damos como si fueran verdades, ¿no? O sea, las asumimos como ciertas, ¿no? Esas creencias. Y entonces podemos asumir que es verdad el hecho de que si no destaco, voy a pasar desapercibida. Si no llamo la atención, no me ven. Y si no me ven, no existo. Quizás me creo esa supuesta verdad de si nadie escucha lo que yo digo, pues igual lo que yo digo no es tan importante. O si no reconocen lo que yo aporto al grupo, pues igual lo que aporto no es tan valioso. Y eso nos lo decimos de una manera tan sutil en el día a día, que puede ser en casa, en el trabajo, con la pareja, que nos lo vamos creyendo poco a poco y nos vamos condicionando y entonces se crean estos mecanismos y esta estrategia para defendernos que crea el ego. Y entonces si yo pienso inconscientemente que si no me escuchan, lo que tengo que decir no vale, yo puedo reaccionar de dos maneras. Puedo intentar buscar esa confirmación de forma activa y querer sobrecompensar o de forma pasiva diciendo pues igual no hago nada, ¿no? Mejor me quedo quietita y no me expongo. Entonces, si yo sobrecompenso mi necesidad de expresarme,
que es una necesidad natural que tenemos todos, por eso decía que Leo lo tenemos todos, si yo necesito sobrecompensar esa necesidad mía de expresarme, pues igual voy a hacer más cosas y entonces voy a querer destacar todo el rato, llamar la atención, competir, buscar aprobación, ¿no? O sea, hacer de manera activa cosas que me devuelvan el feedback de, ah, sí, está bien, vales. Pero también puedo hacer lo inverso, que sería, me hago chiquitita. O sea, en vez de hacer, pues me meto para adentro. En vez de salir afuera, me voy a meter dentro de mi refugio. Y entonces me voy a hacer pequeñita, voy a callar mi voz, me voy a esconder. Es decir, no voy a decir lo que pienso, no voy a mostrar las cosas que me gustan. O peor aún, me postergo y me cuento que cuando tenga lista mi idea y cuando mi idea esté toda perfecta, bien pulida, recién la voy a mostrar. Y quizás eso me toma media vida y durante media vida viví sin mostrar mi idea creativa que tenía. Y eso nos genera mucho dolor y eso nos genera pues muchas ganas de querer evitar ese dolor y de crearnos pues esas corazas. Entonces, cuando reconocemos estos patrones en nosotras y reconocemos esas creencias limitantes que nos están condicionando en nuestra vida, no es para juzgarlas, no es para rechazarlas, sino más bien para comprenderlas, para acogerlas, porque finalmente ese patrón y esa creencia y esa estrategia y ese mecanismo de defensa lo creamos nosotras mismas para poder proteger nuestra parte más vulnerable. Entonces, la propuesta dentro de este contexto del eclipse es darnos cuenta cómo esa parte de nosotras que quiere expresar lo valioso y único y especial que hay dentro de sí, tiene miedo a sentir dolor, pero quiere expresarse. Entonces, ¿cómo yo voy a comprender a esa parte de mí, a ese 10% de mí que duda de su valor? Pues escuchándola para poder nosotras mismas darnos esa compasión, ese sostén, ese abrazo. Y entonces, este eclipse nos permite darnos cuenta de estas cosas y de estos temas y de cómo vivimos el permitirnos expresar lo que somos. Y esto me lleva un poco ya a adentrarnos a otro tema más astrológico, que es ver el eje Leo-Acuario. Los eclipses siempre se originan dentro de lo que se conoce en astrología como los ejes nodales o los nodos lunares. Estos nodos son puntos matemáticos que aparecen en la carta natal. El nodo sur nos habla del pasado, nos habla de aquello a lo que nos aferramos porque es conocido. Y nos aferramos a eso porque es como nuestra zona cómoda. O sea, si lo conozco, sé cómo funciona y lo manejo bien, pues obviamente no voy a querer salir de ese punto, de ahí, porque se me da muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué salir de mi zona de confort o mi zona cómoda si por algo es cómoda, ¿no? Y luego está el nodo norte, que es la otra polaridad, y el nodo norte tiene que ver con la propuesta evolutiva, es decir, con la dirección, ¿no? Con ese norte que podríamos seguir si lo decidimos. Entonces, actualmente, si el eclipse de Sol está en el signo de Leo, quiere decir que los nodos lunares actualmente están en Leo y Acuario, porque son signos opuestos. ¿Cómo están los nodos exactamente? Pues tenemos el nodo sur en Leo y el nodo norte en Acuario. Eso quiere decir que esa parte que me está limitando, en la cual yo me he acomodado mucho porque se me da bien, me lo conozco y lo hago bien, pues estoy muy acomodada en eso. Estoy muy acomodada en Leo. Y no en Leo como la energía que hemos estado hablando, sino en eh, las actividades Leo, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿qué tanto yo estoy aferrada a una manera de mostrarme, a una manera de destacar, a una manera de conseguir reconocimiento y ser vista? ¿Vale?
Y el nodo norte en Acuario nos propone él, oye, pues ahora lo que tienes, la propuesta que hay ahora disponible en este momento en el cielo es que aprendas a vivir lo que te hace singular, esa singularidad que hay en ti, lo que te hace auténtica, de una manera diferente. Y esa manera diferente, ¿cuál va a ser? Una manera en la que lo que tú muestras y compartes, lo valioso que hay en ti, que te atreves a expresarlo y lo pones en el centro, no sea únicamente para obtener un beneficio propio e individual, que sería, digamos, el extremo Leo en distorsión, sino que eso que tú finalmente llegas a aportar, que es único en ti, que te hace especial, aporte al grupo, aporte al entorno, a la comunidad, a tu familia, a la humanidad, a tu tribu, al entorno en sí. Porque Acuario conecta y nos habla de los grupos, de la comunidad. Nos habla también de los ideales sociales, de todo eso que nos une y nos junta y nos agrupa para hacer cosas nuevas, ¿no? Porque Acuario también tiene que ver con la innovación, con ver fuera de la caja. Entonces es, bueno, lo que nos está diciendo esos nodos lunares y especialmente ahora en el eclipse es cómo yo encuentro una manera diferente, más innovadora, más creativa de poder expresar lo que yo soy desde mi individualidad y ponerlo al centro, ya no solamente para mí, sino para que aporte y colabore con lo que está a mi alrededor, con algo más grande que yo. Y mi entorno puede ser desde el más pequeñito hasta el más grande, porque cualquier cosa que nosotros hacemos, nos demos cuenta o no, todo lo que hacemos tiene un impacto en el entorno. Y lo bonito de este juego de Leo y Acuario es que si yo valoro lo que hay dentro de mí, si lo valoro y sé que es valioso, claro que lo voy a expresar, no lo voy a dejar ahí encerrado y oculto debajo de la cama. Lo voy a expresar, lo voy a poner al centro y se va a compartir. Y cuando el otro lo vea, eso le va a generar un impacto. Y puede ser algo tan sutil como generarle preguntas, como algo más directo de inspirarte, de inspirar al otro. Pero es ese juego, el de que darnos cuenta y ser conscientes de que realmente lo que somos aporta al mundo y tiene un impacto, más sutil, menos sutil, pero aporta ya con el solo hecho de ser y estar ahí y mostrarse. Entonces, este eje nodal Leo Acuario tiene que ver con cómo vivimos esa dinámica de la expresión individual y la pertenencia colectiva o la colaboración colectiva. Tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia, cómo yo siento que pertenezco siendo yo y sin la necesidad de tener que ni imponerme, que sería Leo en distorsión, manipulado desde el ego, ni amoldándome, adaptándome para pertenecer al grupo, que sería la expresión distorsionada desde el ego de Acuario, ¿no? Es, claro, cómo yo soy capaz de expresar mi posición, mi postura, mis ideas, mi forma de ser al grupo sin dejar de ser yo, sin imponerme y siendo parte, ¿no? Haciendo comunidad, común unión. Eso es Leo Acuario. Y entonces, esta dinámica del cielo se amplifica muchísimo esta temporada, que es larga. No os preocupéis que hay tiempo de sobra para poder integrar toda esta información. Se amplifica muchísimo porque este eclipse está dentro del contexto de Júpiter en Leo y de Plutón en Acuario. Y esto es súper importante porque estamos viendo que hay mucho énfasis en la energía Leo y en la energía Acuario. Entonces, Júpiter en Leo, ¿qué significa? Júpiter es el planeta que se conoce como que el gran benefactor porque expande lo que toca. Entonces, Júpiter está expandiendo la energía Leo
¿Y eso qué quiere decir? En lo cotidiano, que quizás se exacerbe mucho más o se amplifique nuestra necesidad de querer expresarnos. El cómo nos vamos a expresar ya dependerá desde qué lugar lo hacemos. Y por eso es tan importante que en los eclipses nos tomemos esa pausa para respirar y no tanto para hacer ni sembrar intenciones, porque como todo va a estar tan sensible la energía, es mejor poner mucho foco desde dónde lo estoy haciendo. Y con Júpiter en Leo, más, porque esa energía va a estar muy intensificada y entonces va a ser muy importante saber desde dónde nacen mis ganas de expresarme, de crear, de mostrarme, de ocupar mi lugar, de ponerme en el centro. ¿Desde dónde nacen esas ganas? Porque esas ganas las tenemos todos, pero ¿desde dónde nace mis ganas de ponerme en el centro? ¿Desde llamar la atención y destacar para confirmar desde afuera mi valor? ¿O desde el querer, el deseo de querer compartir quién soy? ¿No? Entonces suena parecido, pero es muy distinto. Entonces hay que poner mucho foco desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde nace mi deseo para mostrarme. Y con Plutón en Acuario se intensifica también muchísimo la energía Acuario, y Plutón como planeta en la astrología evolutiva representa el arquetipo del maestro de la transformación. Y la transformación, en otras palabras, se manifiesta como ciclos de muerte y renacimiento, porque cierra un ciclo para empezar un capítulo nuevo. Entonces es como la mariposa. La oruga tiene que morir para que la mariposa surja. Entonces, con Plutón en Acuario, digamos que el clima astrológico o la energía o la propuesta que nos está trayendo ese Plutón en Acuario es que hay que transformar nuestra manera habitual de vivir esa energía acuariana que tiene que ver con cómo yo pertenezco, cómo vivo yo en el grupo y la comunidad, cómo pertenezco, cómo me uno con otros, con ideales sociales o ideales similares, ¿no? ¿Cómo yo estoy viviendo eso? Quizás, y aquí surge otra pregunta, ¿cómo, o mejor dicho, qué forma antigua que antes me valía, que ahora ya no me vale tanto, qué forma antigua de pertenecer, de diferenciarme, de aportar al grupo, debo de transformar? Nuevamente, ¿desde qué lugar he estado yo perteneciendo al grupo? Desde mi necesidad de no sentirme sola y entonces me adapto para poder encajar y cambio quién soy para poder encajar en el grupo. ¿Desde dónde nace mi manera de pertenecer? ¿Desde dónde nace mi manera de ser diferente? ¿Soy diferente para alejarme de los demás y sentir que yo soy mejor que el resto? ¿Desde dónde nace mis ganas de compartirme y mis ganas de pertenecer? Leo, Acuario. O sea, todas esas preguntas van a estar ahí rondándonos estos días y esta temporada. Y se va a intensificar mucho, pues, con el eclipse solar en Leo, ¿no? Y no se preocupen, porque no es que esto dura un día, una semana y ya está. No, no, no. Aquí hay para largo. Y es porque cada factor celeste o cada planeta dura un tiempo determinado en un signo. Entonces, los nodos en Leo y Acuario duran 19 meses. Entonces, es un periodo para darnos cuenta de cosas. Este periodo va a terminar creo que en marzo del 2028. O sea, hay tiempo. Júpiter en Leo dura aproximadamente un año. También va a ser el próximo año 2027. Y Plutón en Acuario, este es el proceso más largo, dura más o menos como 20 años, dura muchos años. Por eso Plutón en un signo es algo generacional. Entonces, vamos a tener Plutón en Acuario hasta creo que el 2044, ¿vale? Entonces, tenemos tiempo para escucharnos, para darnos ese espacio para poder intuir y sentir qué se está moviendo dentro de nosotras. No es una cosa de un par de horas de ya, de hacerlo rapidito, no, desde un proceso de integrarlo y de escucharnos.
Entonces, ahora, ¿dónde es y por qué y cómo la astrología nos puede ayudar y echarnos un cable para poner un poco el foco y decir, vale, pues en mi caso particular, ¿dónde es que esto se va a expresar más, ¿no? ¿Cuáles son esas claves que necesito saber? Pues en la astrología evolutiva, dentro de nuestra carta natal, pues podemos ver, leemos tanto a nivel de signo como a nivel de casas la propuesta que hay para tomar conciencia de lo que, de nuestro proceso vital, de nuestro momento vital. Entonces, ¿dónde se va a expresar esta energía de Leo con el eclipse en nuestra carta? Pues he preparado una guía que está muy, muy detallada, qué significa en cada casa, ¿vale? En cada una de las 12 casas. Entonces, si en mi carta natal, las que la tengan tendrán el gráfico, y si no, también les dejaré un tutorial para que lo puedan buscar si es que no la tienen. Entonces, en la carta natal está dividido, es un círculo que está dividido en 12 pedacitos en forma de triángulo y cada triángulo pertenece a un signo. Cada signo tiene 30 grados y lo que hace falta es buscar el grado donde se origina el eclipse, donde se va a dar. Es el grado 20 de Leo. Entonces es tan fácil como buscar en tu carta, en ese circulito, el signo de Leo y contar 20 rayitas. Pues donde cae la rayita 20, ese es el grado 20. Y ahí, en esa casa, en ese triangulito, es la experiencia o el área de tu vida donde se va a manifestar más esa dinámica, esas preguntas, esas sensaciones, esa oportunidad de ver cómo yo vivo y expreso lo que es valioso en mí. ¿Vale? Entonces, el signo nos habla del cómo. En este caso, Leo. Ya sabemos que los temas van a tener que ver con cómo yo me siento reconocida, cómo yo me valoro, cómo yo expreso lo que siento, quién soy y lo valioso en mí. Y la casa nos va a hablar sobre los escenarios de nuestra vida o las experiencias más en lo cotidiano de cómo se va a expresar esa energía Leo, ¿no? Entonces, en la guía que les voy a compartir, que lo vamos a dejar el link en la descripción, van a poder ver que lo he dividido en tres partes, desde lo cotidiano, que vendría a mostrarnos qué significa ese escenario, qué significa, por ejemplo, la casa 2, el patrón, esta creencia limitante y esta estrategia y mecanismo de defensa que el ego me ha dado para yo poder moverme en la vida de manera segura, nos va a mostrar qué es lo que está protegiendo y la propuesta nos va a mostrar o nos va a recordar qué es lo esencial de la experiencia en esa casa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, si ves tu carta y te das cuenta de que Leo cae en la casa 2, pues en la guía, la casa 2 te va a decir que esa casa, ese escenario de tu vida está relacionado con cómo te valoras, la seguridad y disponerte a la experiencia. En lo cotidiano, ¿cómo lo puedes vivir? Pues a través de cómo tú te sientes con tus recursos, tanto tus dones, que serían recursos internos, como con los recursos externos materiales que tienes, ¿no? Que podrían ser pues tus propiedades o las cosas que te pertenecen. También por eso también se relaciona un poco con el dinero, pero también con lo que tú valoras, con incluso tu cuerpo, pero sobre todo con cómo yo construyo seguridad material, de alguna manera, material e interna, ¿no? ¿Cuál sería el patrón que se puede haber desarrollado con Leo en casa 2? Pues el necesitar garantías del resultado. Es decir, vale, yo hago esto, pero yo tengo que tener asegurada que el resultado, que lo que voy a hacer va a obtener un resultado beneficioso, favorable para mí. Si yo no tengo esa garantía, yo no lo hago. Entonces, claro, el patrón es, solo cuando yo tenga la seguridad de que esto va a ser reconocido, yo me expreso y yo comparto mi idea, comparto mi proyecto,
comparto quién soy. Y si yo no tengo asegurado eso, ¿qué hago? Me escondo, me callo, me, me, me reprimo a mí misma, ¿no? Ese podría ser un patrón de tener Leo en casa 2. ¿Y cuál sería la propuesta? Lo esencial que guarda Leo en casa 2, pues reconocer tu valor y soltar esa necesidad de querer controlar el resultado y el, entregarte al proceso y al camino, a decir, yo quiero esto, o sea, yo hago esto porque lo valoro y entonces doy el paso y empiezo el camino. Yo no sé ese camino a dónde me llevará, porque lo que me importa no es el resultado ni la meta, sino es poder darme el gusto de expresar lo que valoro y recorrer el camino y descubrir qué surge ahí, ¿no? Entonces esa parte que es más astrológica y es un poco más larga, pues la he consolidado y explicado así de forma didáctica en la guía y la van a poder tener también para leerla con más detenimiento. Entonces, ahora me gustaría, para ir un poco cerrando con la idea principal de lo que propone este eclipse solar en Leo y cómo la astrología nos puede ayudar a conectar con la propuesta del eclipse, eh, quiero reiterar el que este eclipse no nos pide respuestas claras ahora, no nos está pidiendo respuestas. Es simplemente el pausar para empezar a escucharnos, permitirnos escucharnos, que de normal no solemos hacerlo. Y observar qué se mueve para poder reconocer qué patrones de mi inconsciente me han estado condicionando tanto y limitando e impidiendo mostrar realmente quién soy, con libertad y con autenticidad. Me, este eclipse realmente lo que nos da es una oportunidad de volver a conectar con esa parte esencial de nosotras. Y si tuviera que resumir la propuesta de este eclipse y resumir lo que nos propone Leo en este eclipse y en la vida misma, realmente, en nuestra vida, en nuestro proceso personal, es poder conectar con la belleza de ser nosotras mismas. Conectar con la belleza de ser y de poder desarrollar y expresar lo que somos sin necesidad de ser nada más que eso. Así de sencilla y de compleja. No necesitamos convertirnos en alguien diferente. Simplemente necesitamos darnos la oportunidad de ser, de permitirnos ser, porque a veces somos nosotras las que no nos dejamos, no nos damos esa oportunidad. Y sobre todo, permitir que eso que somos encuentre una vía de expresión, que no se quede guardado bajo 7 llaves dentro de un cajón, ¿vale? Y para mí ahí está el sentido de la astrología evolutiva, porque como herramienta a mí me ha ayudado muchísimo para poder darme cuenta de esos patrones y poder tener la posibilidad de agradecer hasta donde me ayudaron y decir que ahora yo me hago cargo y tomo y empiezo a tomar decisiones diferentes para crear la vida que yo quiero crear y la que siento que merezco. Y eh, decirles eso, que la astrología para mí me ha ayudado mucho y que siento que también puede ayudar a otras personas. Así que en Astralquimia la utilizo para ayudar a otras personas a reconocer esos patrones que nos limitan, comprender qué es lo que están protegiendo y entonces cómo se genera o cómo se expresa ese mecanismo de defensa para poder finalmente volver a conectar con lo esencial que somos, con ese potencial que tenemos dentro, pero que no lo dejamos expresarse, ¿no? Y, y para esto yo he aprendido y es algo que quiero transmitir,
a través de Astralquimia, que es mi proyecto, y es que la carta natal no es un mapa de tu destino, no te determina, todo lo contrario. Es para mí como una brújula que guía tu proceso, que te va diciendo por dónde es que están las posibilidades que tienes. Porque no estamos aquí para repetir patrones, estamos aquí para transformarlos. Y eso es lo que he querido compartirles hoy a través de esta sesión y a través de lo que significa y propone el eclipse solar en Leo. Vamos a dejar en la descripción el enlace para que puedan descargar la guía. Y antes de terminar, quiero proponerles algo muy sencillo y también muy potente, y es que antes de despedirnos, quiero hacer una pequeña dinámica para volver al cuerpo porque ha habido mucha información, así que les voy a pedir que cierren los ojos unos minutos. Vamos a respirar, vamos a conectar con la respiración, porque lo que queremos es poder volver a conectar con nosotras y poder escucharnos para poder volver a nosotras mismas, porque las respuestas las tenemos dentro de nosotras, no necesitamos buscarlas fuera. Entonces, vamos a hacer 3 respiraciones. Profundas. Para calmar un poco la mente y toda la información que hemos recibido. Y solo vamos a pedir que nuestro ser, nuestra voz y nuestra sabiduría interna nos ayude a escucharnos, nos ayude a encontrar las respuestas que necesitamos dentro de nosotras, sin prisa. Esta es una oportunidad para poder volver a ti, para volver y escucharte a ti, porque dentro de ti están todas las respuestas que necesitas. Así que gracias por habernos acompañado en esta sesión. Espero que esta información las inspire y les traiga la oportunidad de escucharse más, de estar más en contacto con esas emociones que se mueven dentro, y simplemente decirles que no hay nada que resolver en estos días del eclipse. No hay nada que decidir, simplemente hay que tomar una pausa, respirar, observar y escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima.